Y último ejercicio. El último ejercicio de este video. Ahí. Este es el 565, mismo libro. Microelectronics, Circuit Analysis and Design de Donald Niemann, cuarta edición. 565 dice, la recta de carga y el punto de operación del circuito está en la figura 565. Para el transistor beta, ya me acordé, había que ver, perdón, a veces me distraigo. Había que considerar el cambio, ¿no? Entonces, déjeme regresar. Perdón. Ofrezco disculpas sentidas a todo el mundo. Hoy en particular he estado medio distraído. Ofrezco disculpas. Falta la parte B. La parte B dice que qué pasa con el punto de operación si beta cambia a 120. Entonces aquí, insisto, B. Beta cambia a 120. 50% más. Beta era de 80 y ahora cambia a 120. Ahí está. ¿Cambia en algo el circuito equivalente de Thevenin? No, en nada. El circuito es el mismo. Mismos valores de voltaje de Thevenin y misma corriente, resistencia de Thevenin. Entonces la ecuación puede ser la misma, excepto por beta. Esta ecuación es la misma, es igualita. Entonces se puede saber cuál es la corriente de la base con beta de 120. Entonces aquí ya no es 80, aquí es 120. Ahí está. A ver, pues vamos a calcular. Por aquí la tenía, a ver si puedo recuperarla. Es esta, sí. Y aquí es 121. Ahí está. ¿Sí? El resultado es 7.85. 7.85 microamperes. Eso implica que la corriente del colector, ¿cuánto es? Es este valor por 120. 0.9415. En el caso de 80 es 0.88 y aquí es 0.94. ¿Y el voltaje colector emisor cómo cambia? Pues la corriente aumentó, entonces aquí, ¿qué pasará? Entonces misma ecuación, aquí tenemos entonces 9 menos 5.25 por la corriente, ahora 0.94. Ese es el voltaje del colector, menos el voltaje del emisor. Esa me faltó. Entonces aquí es 1 por 0.9415. Y para que sea la corriente del emisor, simplemente lo vamos a considerar como 1, ¿no? Alfa vale 1. Así lo dejamos. Entonces aquí tenemos 9 menos 5.25 por 0.9415. Me faltó el 5.25, ¿no? 5.25. Ahora sí. Y es que no sé qué me pasa hoy, que estoy medio distraído. Ahora sí,
Perdón. Hoy sí, hoy sí me tienen que disculpar. 9 menos 5.25, 0.9415. Sí, de acuerdo. Menos 0.9415. Ahora sí, 3.2. 3.1 nada más. 3.1 volt. Era 3.5, ahora es 3.1. Entonces beta sufrió un cambio de 50%. Ese cambio de beta en 50% se refleja en un porcentaje de cambio, sí, pero pequeño, de 880 microamperes a 941. Sí hay un cambio, pero no es mucho. Es más, se puede analizar. El porcentaje, o más bien el cambio en la corriente del colector. 880, no, perdón, tal vez ya no debería de, de calcular esto porque siempre me voy a equivocar. Quedándome distraído. Ahora sí. Y esto es por 100, ¿no? ¿Cuánto cambió? A ver si lo estoy calculando bien, porque puede ser que no. Hoy no ha sido mi día. Entonces ha cambiado 7%. Entonces ha habido un cambio en la corriente de 7%, ante un cambio de 50% en beta. Lo mismo se puede hacer con el voltaje colector emisor. Entonces ahorita es 3.1. Antes era 3.5. También puede ser que me distraigan mis canciones, pero no puedo trabajar sin ellas. También puede ser esto. 3.1 entre 3.5 por 100. Es 88. A ver, 100 menos todo esto. Ha habido un cambio de 11.43. Ahí está. Entonces, el voltaje colector emisor disminuyó 11%, un cambio un poco más fuerte que la corriente, que cambió 7%. Entonces, ahí tenemos ante un cambio importante, porque 50% de cambio es mucho. El voltaje y la corriente no cambian tanto. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, el punto de operación ahora es este. Este es Q. 3.1 volts y 0.91, no, 9415. Ahí está. Ese es el nuevo punto de operación. Y también se podría utilizar, más bien, también se podría calcular el cambio, el porcentaje de cambio en Q. Se podría calcular la distancia de un punto a otro y pues sacar el porcentaje de cambio. Yo nada más lo que voy a hacer es graficar el nuevo punto de operación. Entonces lo voy a llamar Q2. No, Q2 no, porque a lo mejor no me entiende. Mejor C. Ya, me quito de problemas. Esto es 3.1 y 0.9415. Ahí está. Se movió un poquito hacia la izquierda. ¿Qué tanto? ¿Cuánto fue el cambio? Entonces habría que cuantificar ahí cuánto se desplazó, la distancia entre los puntos Q y C. Esa distancia, ¿cuánto representa del total? Y entonces ese es el cambio. Algo así se tendría que hacer para medirlo.
Entonces ahora sí, voy a revisar. Ya calculé el porcentaje de cambio, sí. Listo. Entonces se movió poquito, sí, sí se movió poquito. Digamos que en términos generales esa polarización es estable. Ahora sí, 5.65. Ahí tenemos a la derecha el circuito y la recta de carga correspondiente. Y dice que aquí el transistor tiene beta de 120. Hay que determinar R1, R2, RE, de tal manera que se cumpla este punto de operación. Es un ejercicio de diseño de la polarización. Entonces, solución. ¿Y por dónde empezamos? A ver, voy a poner aquí lo siguiente. Aquí tenemos la corriente, es 4.8. Entonces aquí hay 4.8 miliamperes. Y también entre estos dos puntos hay una caída de voltaje y vale 6. Entonces tengo 18 menos la caída de voltaje en RC menos la caída de voltaje en el transistor. Entonces puedo saber cuánto vale RE. Entonces, a ver, inciso A. No, no hay ningún inciso A. Entonces, aplicando ley de Ohm. Siempre que hay resistencias, a mí me encanta aplicar la ley de Ohm. Aplicando la ley de Ohm. Ahí está. Y la ley de Ohm en la resistencia para determinar RE. La ley de Ohm dice que es la caída de voltaje en la resistencia. Por donde entra la corriente, ¿cuánto voltaje hay? Hay 18 menos 4.8 por 2 menos 6. Todo ese es el voltaje del emisor. En el otro extremo hay 0. Entre la corriente. Debido a que beta es 120, alfa la voy a considerar 1. Alfa es 120 entre 121. Eso trae como consecuencia que la corriente del emisor yo la considero igual a la corriente del colector. 4.8. Entonces aquí ya está la resistencia del emisor. 18 menos 4.8 por 2 menos 6. 2.4 entre 4.8. 500 ohms. Eso es la resistencia del emisor. A ver, siguientes valores. Siguientes valores. R1 y R2. ¿No? Ya sabemos cuánto vale aquí. En el emisor. 2.4. Ahí hay 2.4 volts. Sabemos también que entre esos dos terminales de la base y del emisor hay 0.7 volts. Más aquí, menos acá. 0.7. Entonces podemos saber que el voltaje de la base, a ver, no me gustó ahí, es 2.4 más 0.7. Entonces esto es 3.1 volts en la base. Ahora,
Se sabe también cuál puede ser la corriente aquí, o más bien cuál es la corriente de la base. Se sabe eso. Simplemente la corriente es igual a 4.8 entre 120. ¿Cuánto hay ahí? A ver, nada más para que sepamos. 4.8 entre 120. Hay 40 microamperes ahí. 40 microamperes. Para que el circuito sea estable, eh, una condición importante es que R1 y R2 efectivamente funcionen lo más parecido posible a un divisor de tensión, un divisor de voltaje. La condición para un divisor de voltaje es que la corriente en R1 y R2 sean la misma. Si esa condición no se cumple, entonces no se puede usar el divisor de tensión, no se puede usar la fórmula del divisor de tensión. En otras palabras, R1 y R2 no están en serie y el voltaje no se divide. Entonces, debemos de obligar a que el circuito, a que R1 y R2 funcionen lo más parecido posible. ¿Cómo se hace eso? Se hace de la siguiente manera. Aquí está una corriente, le voy a llamar corriente 1, y aquí hay una corriente llamada corriente 2. Yo como diseñador puedo establecer cuánto valen esas corrientes. Entonces, permítanme aplicar aquí la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿En dónde? En la base. Y en la base entonces tenemos lo siguiente. Corriente 1 es igual a la corriente número 2 más la corriente de la base. Y aquí yo voy a aplicar la condición de que la corriente 1 y la corriente 2 son muy parecidas, son casi iguales, y eso me va a permitir usar el divisor de tensión en la base y poder determinar R1 y R2. Si la corriente de la base es mucho menor que las otras dos corrientes, corrientes 1 y 2, para quien ande de despistado. Si la corriente de la base es mucho menor, y me paso por una O. Si la corriente de la base es mucho menor que las otras dos corrientes, entonces se puede aplicar la regla del divisor de tensión. Ese es un apunte muy importante. Entonces, la condición, la corriente de la base, o mejor dicho, corriente 1 casi igual que la corriente número 2. Ecuación clave. Más que lo voy a poner aquí. Eso implica que la corriente 1 y la corriente 2 tienen que ser mucho mayores que la corriente de base. ¿Cuánto es mucho mayor? Se acepta que mucho mayor es al menos 10 veces. La corriente de la base es 40 microamperes. 10 veces eso son 400 microamperes. Yo uso un valor un poco más grande, 15, tal vez 20. Aquí 10 son 400. Me gusta mucho utilizar 500 microamperes, pero 500 no es mucho más allá de 10 veces. Entonces yo voy a aumentar un poquito en este caso. Voy a poner
casi el doble, son 800. Voy a poner 600. Entonces mi propuesta, esta es una propuesta. El ejercicio no da más información. Entonces no queda aquí más que hacer una propuesta de corriente. Entonces aquí voy a poner, entonces voy a poner una corriente 2 igual a 600 microamperes. Eso es mucho mayor que 40 microamperes. Entonces, suponiendo esta corriente, entonces yo puedo ya aplicar el divisor de tensión, puedo considerar que la corriente 1 y la corriente 2 son casi iguales, y entonces ya puedo determinar R1 y R2. Entonces, vamos a empezar con R1. La ley de Ohm en R1, por donde entra la corriente hay 18, por donde sale la corriente hay 3.1, y el valor de la corriente, pues podemos poner 640 o 600, como gustemos. Bueno, vamos a poner 640. Entonces, a ver, aquí tenemos el resultado. 18 menos 3.1. Y en el denominador, ahí va 640. A ver, espérenme porque mi teclado no respondió. No, ahora sí ya. 0.64. Entonces es 23.3. Esos son kilo ohms. Y R2, también ley de Ohm. En un extremo hay 3.1, en el otro hay 0, y aquí hay 600 microamperes. A ver, ahora aquí hay, y aquí hay, ya me equivoqué, aquí hay 600. Esto es 5.17. Entonces ahí está el diseño, R1 y R2. Entonces ya está resuelto el problema. Ahora, se puede, se puede establecer cuál debe ser la relación entre R1 y R2. ¿De dónde podemos obtener eso? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues con el divisor de tensión. 3.1 volt es aproximadamente igual al divisor de tensión, a R2 entre R1 más R2 por la fuente de voltaje, 18. Entonces aquí se puede saber la relación entre R1 y R2. Entonces aquí tenemos R1 entre R2. ¿Cuál es esta relación? Entonces esto es 18 entre 3.1 menos 1. 18 entre 3, pues casi 6, ¿no? Más 1 son 7. Entonces, a ver, vamos a ponerlo bien. 18 entre 3.1 más 1. Más 1 menos 1, menos 1, ¿no? Menos 1.
ver rápidamente. 18 entre 3.1 menos 1. Sí, menos 1. 4.8. Esa es una relación importante que debe de cumplir R1 y R2. Bueno, 23 y 5 cumplen esa relación. 23.3 entre 4.5 más o menos. Entonces, así está. Ahora, como todo diseño, pues hay que ver qué error se tiene en ese diseño. Y siempre hay un error, siempre. Entonces, los problemas de diseño generalmente son unos procedimientos recursivos. Una primera aproximación, luego una segunda aproximación y una tercera y una cuarta hasta reducir sucesivamente el error, hasta la tolerancia que uno desee. Entonces, aquí ya nada más voy a corroborar los resultados. Y esto nada más lo voy a hacer en la calculadora, directamente. Entonces, a ver, primero, corriente de colector. La corriente de colector es un cociente. Y aquí tengo beta vale 120 por el voltaje equivalente de Thevenin. Y aquí en el numerador tengo que es R2, 5.17, aunque hay 5.1, ¿no? De resistencia estándar. 5.1 y hay 22. Bueno, voy a poner los valores que me dio. Ya después será otra cosa ajustar. Más 23.3 por 18. Menos 0.7. Luego menos la resistencia equivalente de Thevenin. El producto entre la suma. El producto es 5.17 por 23.3 entre 5.17 más 23.3 más beta más 1 por la resistencia del emisor, 500 ohms. Todo eso es la corriente del colector. 4.76, esa es la corriente que obtengo. 4.76. Esos son miliamperes. Contra 4.8. ¿Qué porcentaje de error hay aquí? A ver, ¿cuál es el error? Es 4.8 entre 4.8 menos 4.76 y todo esto por 100. A ver, ¿qué me equivoco? A ver, otra vez. 4.8 entre 4.76, ¿sí? Pues es 8%, ¿no? No, a ver, ya me estoy equivocando otra vez. Le digo que estoy medio distraído el día de hoy. Es 4.8 entre la diferencia. 4.8 menos 4.76. Ahí está, es 120. Ah, a ver, estoy haciendo algo mal. Es que es al revés. Ah, ya me acuerdo. Perdón. Y luego por 100. Ahora sí, es al revés. Es 0.8. Exactamente.
hay un error de 0.83%. Perdón, pero es que hoy no sirve mucho mi memoria RAM. ¿Y qué me falta? El voltaje, ¿no? El voltaje es entonces 18 menos 4.76 por la suma de resistencias. 0.5 más 2, 6.1. 6.1 volt. Eso implica un error. Lo voy a hacer otra vez, lo voy a hacer bien ahora. Es 6.1 menos 6 entre 6 y esto por 100. 1.67%. Esos son los errores que obtengo. Y habría que ver si estos porcentajes satisfacen la tolerancia. Si sí, pues así se queda. Pero habría aquí que redondear, más bien no redondear, habría que ajustar a valores comerciales de resistencia. Entonces, yo creo que podemos dar por bueno, le podemos dar pulgar arriba a los resultados. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.